tal a todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos sean ustedes a esta nuestra sesión, ya la número 27, correspondiente al tema de una introducción a la estadística. Bien, vamos a dar inicio entonces comentando el objetivo de esta 27ª sesión. El objetivo, como ustedes pueden ver, es describir algunos de los conceptos básicos de la estadística, su definición y su aplicación, así como resaltar la importancia de esta rama matemática en el desarrollo de ciertas áreas del conocimiento. Bueno, vamos a dar comienzo con la definición propia de estadística, o más bien con una de ellas. La estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir una información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc., y deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, significados precisos o algunas previsiones para el futuro. La estadística en general, como ven aquí, dice, es la ciencia que trata de la recopilación, organización, representación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisión más efectiva. Entonces vamos a ver en esta introducción la utilidad e importancia de la rama de la estadística en la vida cotidiana. En todos lados la ocupamos, incluso, lo hacemos incluso de forma intuitiva, pero vamos a resaltar aquí la utilidad e importancia. Nos dicen, los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para propósitos descriptivos, para organizar y resumir datos numéricos. La estadística descriptiva, por ejemplo, trata de la tabulación de datos, su presentación en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas. Estas medidas descriptivas son precisamente con las que vamos a iniciar. Seguimos. Ahora bien, las técnicas estadísticas se aplican de manera amplia en mercadotecnia, contabilidad, control de calidad y en otras actividades, estudios de consumidores, análisis de resultados en deportes, administradores de instituciones, en la educación, organismos políticos, médicos y por otras personas que intervienen en la toma de decisiones. Cabe resaltar, lógicamente, su aplicación en el ámbito científico, en todo lo que son la química, la matemática, la ingeniería en general, así como la física y cualquier otro tema que tenga o que sea más bien susceptible de ser organizado a partir de datos numéricos. Bien, vamos a continuar. Ahora sí, en el caso de la estadística, vamos a comenzar con lo que se llaman medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, como ven aquí, dice, son indicadores estadísticos que muestran hacia qué valor o valores se agrupan los datos. ¿Qué datos? Bueno, nosotros vamos a partir de la siguiente situación, que nosotros pudiésemos tener una serie de datos y nos interesara saber algo al respecto. Es decir, nosotros recopilamos datos y después de ello buscamos tener una organización y a partir de esta organización poder tener información adicional. En otras palabras, nadie recopila datos simple y sencillamente por tener un expediente histórico respecto a algún fenómeno o algún evento, ¿no? Simple y sencillamente se hace con la intención de ir determinando, el comportamiento de este hecho. Ahora, todo mundo conocemos lo que llamamos, por ejemplo, el promedio. Voy a partir de este ejemplo, que es muy familiar para todos. Cuando nosotros vamos a la escuela, nos dicen, nos suman todas las calificaciones de nuestras asignaturas y las dividen precisamente entre el número de materias. Con esto nos dan una idea de más o menos cómo va siendo nuestro rendimiento escolar. Esto es a lo que comúnmente le llamamos promedio. Pero el promedio tiene un nombre en la estadística que se denomina como media. Y existen tres tipos de media. La media aritmética, que es la que más conocemos, es la que le llamamos promedio cuando vamos a la escuela. La media geométrica y la media
armónica. Nosotros vamos a analizar únicamente la media aritmética. ¿Por qué? Porque el alcance de nuestro curso nos exige únicamente la revisión de este concepto. No sin antes mencionar que la media geométrica se ocupa, solamente lo voy a decir así, se ocupa únicamente para cuestiones de finanzas, en cuanto a que se pueden promediar tasas, intereses, porcentajes o cualquier otro tipo de razón de cambio. Bien, analizando las medidas de tendencia central, ¿a qué se refiere con tendencia central? Como nos dijeron aquí, muestran hacia qué valor o valores se agrupan los datos. Nosotros lo que vamos a hacer es precisamente determinar a partir de estas medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana, hacia dónde tienden los datos a concentrarse, ¿sí? Es lo mismo que la media aritmética, pero tiene sus variaciones, la media, la moda y la mediana. Vamos a dar inicio entonces a la revisión del concepto de media aritmética. Como pueden ver aquí, tenemos una letra griega, esa letra griega se le denomina mu, y dice mu o x. Esto nos dice, es el valor resultante que se obtiene al dividir la sumatoria de un conjunto de datos sobre el número total de datos. Solo es aplicable para el tratamiento de datos cuantitativos, es decir, solamente la podemos aplicar cuando los datos que nosotros estamos recolectando sean numéricos. ¿Por qué? Porque podrían ser no numéricos. Cuando nosotros levantamos datos de, supongamos una encuesta, en donde decimos, ¿qué tanto, vamos, simple y sencillamente, cuántos, digamos, qué grado de satisfacción se obtiene a partir de un producto? Bueno, malo, regular. Estos datos ya no son cuantitativos, sin embargo, sí pertenecen a la estadística, pero nuevamente se encuentran fuera de nuestro tema de estudio, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces tenemos un ejemplo donde nos dice un profesor de la materia de estadística desea conocer el promedio de las notas finales de los 20 alumnos de la clase. Las notas de los alumnos son las que vemos aquí, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 4, 0, 3, 5, y el segundo renglón, 3, 0, 3, 5, 3, 8, 4, 2, 4 y 0. La pregunta es, ¿cuál es el promedio de notas de los alumnos de la clase? Bueno, para ello vamos a hacer entonces toda la sumatoria y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ver. Vamos a recolectar entonces los datos, en donde vamos a ver que tenemos el número 3, 2, el número, otra vez, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 4, 0, 3 y 5, como dijimos en el primer renglón. Y en el segundo renglón tenemos 3, 0, 3, 5, tenemos 3, 8, 4, 2, todos separados con una coma, 4 y 0. 4 y 0. Como es de esperarse, la media o promedio aritmético lo vamos a obtener de esta forma. El promedio se expresa como una X con una testa, así se le dice, así se le llama a esta línea superior. El promedio es simplemente la suma de todos los datos, en donde tendríamos que colocar 3, más 2, más 3, más 1, más 2, más 4, más 4, más 0. Lo voy a poner todo, más 3, más 5, ahora el segundo renglón, más 3, más 0, 3, 5, 3, 8, 4, 2, aquí va un más, 4, 2, 4 y 0, que aunque no valga nada, de todas maneras se presenta 3 veces y está promediando. Y ahora voy a contar el número de elementos que tengo. Siempre le voy a hacer así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Eso ya lo sabíamos como dato anterior, pero es el proceso completo. Bien, ahora, tendría yo que hacer la suma completa de todos los elementos y dividir entre 20. Entonces, como ejercicio lo vamos a hacer rápidamente. 3 y 2 son 5, y 3 son 8, y 1 9, con 2 11, 4 son 15, 4 son 19, con 0 se quedan 19, y 3 22, con 5 son 27, 3 son 30, 0 quedan 30, más 38, más otros 3 que serían 41, 49, 53, otros 2 son 55 y en total son 59. 59 entre los 20 datos. Bien, esto nos da aproximadamente, este signo se lee aproximadamente, casi 3. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las notas de todos los alumnos, en promedio o como un punto de equilibrio de todos los datos, tendríamos al 3. En realidad es 2 punto y fracción, pero es muy cercano al 3. ¿Qué debemos de interpretar a partir de esto? Lo siguiente, si nosotros supusiéramos que esta es la media, y esto es casi 3, vamos a poner aquí que es casi 3, nos estaríamos dando cuenta de lo siguiente. Todos los datos estarían alrededor de este valor, es decir, todos estos estarían justamente un poco arriba de este valor, todos los que valen 3, recuerden que vale 2.90 y tantos, todos los que valen 4 estarían un poco más arriba, todos los que valen 5, que nada más son 2, un poco todavía más arriba, todos los que están 0 estarían por debajo de la media, todos los que valen 2 estarían más cercanos a la media, y aquí hay un dato grande, este se dispara. Sin embargo, lo que estamos haciendo es precisamente entre todos ellos, ver alrededor de qué valor se están concentrando o agrupando. A esto se refiere la media, justamente. O en otras palabras, supongamos que tenemos 20 datos. Es como si nosotros tuviésemos 20 contenedores, 20 vasos, por ejemplo, en donde uno de ellos tiene 3 unidades, mientras que el otro solamente tiene 2 unidades, etcétera. Uno de ellos, el otro tiene nada más una, aquí por ejemplo este, sin embargo hay otro que tiene 8 unidades, está casi lleno, digamos. Y una vez que nosotros aplicamos el concepto de media aritmética, lo que estaríamos haciendo es que a todos estos vasos, a todos ellos, les está tocando la misma cantidad. Es decir, todos tienen aproximadamente 3. Esta es la interpretación del promedio o media aritmética. Aparentemente, la media aritmética nos resuelve cualquier problema en cuanto a localizar un valor que equilibra a todos los valores que nosotros tenemos en nuestra serie de datos. Sin embargo, hay que considerar algunas cuestiones, como que el simple hecho de que tenemos un valor mucho mayor a todos los demás nos haría pensar o reflexionar respecto a la efectividad que tuviera este procedimiento. Vamos a ver un poco más. Bien. Entonces nosotros ya localizamos el promedio de estas notas, ¿no? Por otro lado, nos dice aquí, ¿cuáles son las ventajas de aplicar el concepto de media aritmética o promedio? Aquí los tenemos. Nos dice, es la medida de tendencia central más usada. Esa es una de sus ventajas. Es muy sencilla. El promedio es estable en el muestreo. Esto se refiere a que cuando nosotros levantamos muestras,
el promedio permanece constante y es muy simple también para su empleo. Nos dice más, es sensible a cualquier cambio en los datos, puede ser usado como un detector de variaciones en los datos, esa es otra de sus ventajas. Se emplea a menudo en cálculos estadísticos posteriores. Se refiere esto a que una vez que nosotros levantamos la estadística, se puede emplear posteriormente el promedio aritmético. Presenta rigor matemático y nos dice en la gráfica de frecuencia representa el centro de gravedad. Como lo habíamos comentado, nos está hablando de un punto de equilibrio. ¿Cuáles serían las desventajas de la media aritmética? Bien, nos dice sensible a valores extremos y no es recomendable emplearla en distribuciones muy asimétricas. Bueno, eso ya se refiere a cuando la serie de datos es muy dispareja, ¿no? Es decir, tiene valores extremadamente grandes y extremadamente pequeños. Entonces, vamos a hacer esto. La media aritmética, como pudimos ver, nos va a servir para encontrar un equilibrio. Voy a aprovechar aquí para hablar de algo que le llaman la media ponderada. No es otra cosa que la media aritmética, lo voy a anotar aquí. Media ponderada. La media ponderada es exactamente la misma que la media aritmética. La voy a mencionar simple y sencillamente por no dejar de hacerlo, es decir, por si ustedes se la llegan a encontrar, ya sea en el examen que van a presentar o posteriormente, sepan que es exactamente la misma. Aquí lo único que tendríamos que hacer es ver cuántos datos se repiten. Por ejemplo, el 3 está aquí, aquí y aquí. Voy a quitar ahora este 8. Vemos que el 3 está 5 veces. Entonces lo que vamos a hacer es ponderar. 3 está 5 veces. Nos va a dar el mismo resultado. Una vez que hemos resuelto la cuestión con el número 3, lo eliminamos. Está 6 veces. No son 5, son 6 veces. Aquí está. Ahora, voy a sumar. Vámonos con, por ejemplo, con el número 2. Aquí está el número 2. Aquí está el número 2. Lo encontramos aquí nuevamente. Y son simplemente 3 veces el número 2. El número 2 está 3 ocasiones. Ya terminamos con el número 2. Lo eliminamos entonces. Ahora vamos con el número 4, por ejemplo. El número 4 está aquí. Está 3 veces. 3 veces. Entonces, vamos a agregar 3 veces el número 4. Hemos terminado, lo quitamos. El 5 lo encontramos 2 veces. Vamos a agregarlo, el 5 2 veces. Lo eliminamos. El 0 se encuentra 1, 2, 3 veces. 3 veces el 0. Aquí está, 1, 2 y 3. El 1 solamente se encuentra en una ocasión y de igual manera el número 8. Esto es a lo que le llaman media ponderada. Ponderada porque se están evitando hacer todo el proceso que hicimos hace unos momentos, pero que de todas maneras nos lleva al mismo resultado. Aquí son 3 por 6, 18, 2 por 3 son 6, 4 por 3, 12, 5 por 2 son 10, 3 veces 0 es 0, más 1, más 8. Todo esto dividido entre el número 20. 18 y 12 son 30, 36, 46, 47 y 8 son 56. Creo que por allí me faltó uno de los números. Debe haber sido un 3 para que nos dé el 59 entre el 20. Pero esto a grandes rasgos es la media ponderada, donde nosotros vamos a ver cuántas veces se repite un dato y lo multiplicamos
por la cantidad de ocasiones en la que éste se presenta. Hacemos la suma nuevamente y vamos a llegar exactamente al mismo valor que si lo hiciéramos tradicionalmente como nos dice la fórmula de la media aritmética, es decir, hacer toda la suma de todos y cada uno de los datos y después dividirlo entre el número de datos. Bien, vamos a pasar ahora al concepto de mediana. Los conceptos que estamos revisando por ahora se trata de datos no agrupados. En la estadística tenemos datos agrupados y datos no agrupados. Nosotros vamos a dar nada más datos no agrupados, cuando están sueltos y no es posible realizar una clasificación a partir de ellos. Entonces la mediana viene siendo un concepto muy sencillo. Nos dice aquí valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. La cantidad de datos que queda por debajo y por arriba de la mediana son iguales. Es decir, nos dice ejemplo, encontrar la mediana para los siguientes datos y nos dan este número de datos. Vamos a ponerlo entonces aquí en la pantalla, en el pizarrón, y vamos a resolverlo. Vamos a poner nuestra serie de datos y vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la mediana. Tenemos estos 5 datos, luego tenemos estos otros datos. Esta es nuestra serie completa de datos. Y vamos a ver a qué se refiere con la mediana. Vamos a comenzar por organizar estos datos de menor a mayor. Siempre se hace así, esta es la forma de obtener una mediana de datos no agrupados. Voy a comenzar, aquí hay un 1, lo quitamos. Aquí hay otro 1, lo vamos a colocar aquí. Ya terminé con los unos, ahora voy con el siguiente valor, que sería el 2. Tenemos un 2, otro 2 y otro 2. Ya están acomodados. Ya se acabaron. Ahora el que sigue. Aquí hay un 3, aquí hay un 3. Ya está. Y ahora los 4, que también son dos 4. Vamos a quitarlos. Y dos 5. 5 y 5. Aquí están. Bien. Vamos a contar cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El número de datos lo vamos a representar con una letra N y vamos a decir que tenemos 11 datos. El 11 es un número impar. Cuando se trata de números impares, o sea, de una serie de datos con elementos impares, que en este caso son 11, vamos a buscar, una vez acomodada la serie, vamos nada más a buscar el que se encuentre justo en medio. Para ello, vamos a decir entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el valor que se encuentra justo en medio, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la mediana de esta serie debe de ser el número 3, es así de simple. Nuevamente, si el número de datos es impar, lo que yo debo de hacer es acomodar la serie de datos que yo tengo y el que se encuentra justo en medio de toda esta serie es precisamente el valor de la mediana, es a lo que se le llama mediana. ¿Qué va a suceder si tenemos un número par? Vamos a suponer que en lugar de tener 11, tenemos solamente 10. Vamos a quitar el último. Entonces la mediana ya no sería el 3. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Como ahora nada más tenemos 10 datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 5, vamos a tomar los dos que están en medio. La mediana sería entonces 2 más 3 entre 2 y los vamos a promediar de forma aritmética. 2 más 3 es 5, entre 2, 2.5. Entonces sí hubo variación en la mediana, como se puede observar. En general, si el número de datos es impar, acomodamos y el que se encuentra justo en medio de ellos, esa es la mediana.
Si el número de datos que tenemos es par, entonces acomodamos nuevamente nuestra serie de datos y promediamos los dos que se encuentran justo en medio. Esta mediana es para datos no agrupados. Bien, vamos a continuar. El siguiente concepto que vamos a revisar es el que se le llama moda. Nos dice, indica el valor que más se repite o la clase que posee mayor frecuencia. Cuando hablamos de clase, en realidad sí estamos hablando de datos agrupados, pero podemos mencionar nada más que es una clase. Una clase es una categoría en la que se han incluido algunos de los datos por sus características propias. Bien, nos dice que en el caso de que dos valores presenten la misma frecuencia, decimos que existe un conjunto de datos bimodal. Vamos a hablar de esto. Para más de dos modas hablaremos de un conjunto de datos multimodal. ¿A qué se estaría refiriendo todo esto? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Sobre el ejemplo creo que va a ser más sencillo. Dice, los datos siguientes corresponden a una encuesta sobre una marca de leche entre 30 personas. Tenemos 30 datos. Determinar la moda del conjunto. Bueno, la moda, como ya dijimos, se refiere justamente al dato que más veces se va a presentar. Por ahí mencionábamos una palabra que era la frecuencia. Pues la frecuencia es precisamente eso, con qué frecuencia se presenta alguno de los datos. Bien, tenemos aquí tres tipos de marca. La marca 1, la marca 2 y la marca 3. Aquí está. Lo que tenemos que hacer nosotros es de la serie de datos ver cuántos de cada uno de ellos pertenecen a la marca 1, a la marca 2 y a la marca 3. Aquí en la pantalla tenemos toda esta serie de datos. Vamos a ver cuántas marcas 1 tenemos. Vamos a contarlas rápidamente. Tendríamos en el primer renglón tenemos 1, 2, 3, 4. En el segundo renglón la marca 1 se presenta 1, 2, 3, 4 veces nuevamente. Ya llevamos 8. En el tercer renglón, la marca 1 se presenta solamente 2 ocasiones, lo que nos dice que llevamos 10. Cuarto renglón, marca 1 se presenta 1, 2, 3 y 4 ocasiones. Llevamos 14 veces la marca 1. Y en el último renglón vemos que solamente aparece en una ocasión. Así que la marca 1 tendríamos 15 personas que la consumen al habérseles preguntado. Y esto es a lo que se le llama frecuencia. Apareció 15 veces el dato marca 1. Vamos a ver cuántas veces aparece marca 2. Primer renglón aparece una ocasión. Segundo renglón también lo tenemos en una ocasión. Llevamos 2. Tercer renglón, otras 2 veces, vamos 4. Cuarto renglón aparece una vez. 5 y último renglón, una ocasión. Entonces apareció 6 veces. La frecuencia aquí fue de 6 veces. Como 15 y 6 nos dan 21, suponemos que la marca 3 debe aparecer en 9 ocasiones. Primer renglón, hay una marca 3. Segundo renglón, hay otra, vamos 2. Tercer renglón aparece otras 2 ocasiones. Llevaríamos 4. Tercer renglón, otra ocasión, serían 5. Y en el cuarto renglón aparece 4 veces, que nos da un total de 9. Vamos a colocarlo aquí. Eso quiere decir que la marca 1 apareció en 15 ocasiones. La marca 2 apareció solamente en 6 ocasiones y la marca 3 apareció hasta en 9 ocasiones. Este vale 15, este vale 6 y este vale 9. El conjunto de datos tiene entonces una moda. La moda es el dato que más veces apareció o que tuvo mayor frecuencia. El valor de la moda sería entonces la marca 1. La marca 1 sería la moda. Ese dato
es el que más veces apareció. En este caso el dato es un tanto cualitativo, pero puede ser también cuantitativo. Simple y sencillamente es el dato que más frecuencia vaya a tener. Con esto hemos revisado las medidas de tendencia central, así se les llama. Son aquellas medidas que buscan el equilibrio de los datos. Vamos a pasar ahora a las medidas de dispersión. Vamos a decir qué son. Indican las diferencias entre cada valor y la media aritmética de la distribución. La distribución es cómo se encuentra la serie de datos. No vamos a profundizar por ahora mucho en ello. Son parámetros que muestran cómo están de dispersos o disgregados los datos de un estudio estadístico. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la media. ¿Qué tan alejados se encuentran de esta media? La desviación solo significa qué tan lejos de lo normal, o sea, de la media, se encuentran los datos. ¿Por qué será necesario revisar las medidas de dispersión? Bueno, por lo siguiente, nosotros ya comprendimos los conceptos de moda media y mediana, siendo igualmente importantes, pero más frecuente de uso el de la media aritmética o promedio, y nos da una idea, como ya lo analizamos hace rato, nos da una idea de cómo son nuestros datos, ¿cómo se dice?, alrededor de qué valor se están agrupando. Pero quizá la media pudiera todavía ser cuestionada, y a eso es a lo que nos vamos a referir con las medidas de dispersión, en cuanto a lo siguiente. Supongamos que nosotros vamos a cruzar un río en donde nos dicen que el promedio de su profundidad es de 1 metro. Nosotros tendríamos nuevamente que cuestionarnos antes de echarnos a caminar, simple y sencillamente porque ese promedio de 1 metro podría ser que en algunos lugares, vamos a suponer que esto sea el nivel del agua, la media lo que nos dice es que en promedio todo esto tendría 1 metro de profundidad. Sin embargo, podrían existir datos en donde hiciera así el río, es decir, datos muy pequeños en donde quizá el río tuviera, voy a exagerar, 2 o 3 centímetros de profundidad, mientras en otro lugar pudiera tener 2 metros de profundidad, y entonces ya tendríamos que reflexionar respecto si podemos echarnos a andar para cruzar el río o no. Esto es un ejemplo de por qué es necesario analizar la medida de dispersión respecto a una serie de datos. Estos datos en general sí podrían darnos como promedio 1 metro, pero su dispersión podría no ser tan uniforme, que tuviéramos que reflexionar respecto a una toma de decisiones. Bien, las medidas de dispersión que vamos a revisar son la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Aquí tenemos las fórmulas de cada una de ellas. Tenemos aquí la desviación media, por ejemplo, en primer lugar, en donde podemos observar este símbolo que dice sumatoria. Lo voy a describir aquí, para que aquellos que no les sea familiar puedan comprenderlo con facilidad. Nos dice que la desviación media es nuevamente un promedio. El promedio porque se va a dividir. Vamos a poner aquí, es la sumatoria, se lee de esta manera, la sumatoria de todos los valores desviados respecto a la media entre el número de valores. ¿A qué nos referimos con ello? Bien, primero, estas barras que vemos aquí son de valor absoluto. Es un valor absoluto. La desviación media se refiere a la suma de valores absolutos de cada uno de los datos desviado, o sea, desviado quiere decir qué diferencia tiene con la media
esta puede ser positiva o negativa. Esta cantidad, al ser positiva o al ser negativa, nos ocasionaría un valor total de 0. Para evitar ese 0 es precisamente que se ocupa el valor absoluto. El valor absoluto de una cantidad, ya sea positiva o negativa, es simplemente su magnitud, y siempre es positiva. Es decir, el valor absoluto de menos 5 es 5. El valor de 5, más bien el valor absoluto de 5, perdón, también es 5. Este símbolo quiere decir que voy a sumar cada uno de los datos que yo tenga aquí. Es decir, si yo tuviera muchos datos, x1, x2, x3, x4, me voy a detener aquí. ¿Cómo se haría? Haríamos el valor absoluto de lo que valiera x1 menos el valor de la media de los datos, más, esto tiene este significado, el valor absoluto de x2 menos el valor de la media, más el valor absoluto de x3 menos el valor de la media, más el valor absoluto de x4 menos el valor de la media, dividido, en este caso sería entre 4, puesto que tenemos 4 datos. Entonces esta fórmula tiene este significado. Estas son barras de valor absoluto, esta x es cualquiera de las de los datos, y esta letra es una sigma mayúscula, es una letra griega, es la equivalente a nuestra S, y se ocupa en matemáticas para denominar una suma de muchos elementos. ¿De cuáles? De todos ellos. Así es como queda definida la desviación media. Tenemos la otra fórmula, la que sigue es la referente a la desviación, es la varianza. La varianza, como se puede observar, es muy parecida a la desviación media, pero en primer lugar se representa con una S cuadrada. En realidad se puede representar con una S cuadrada o con una letra sigma minúscula, griega también, obviamente. Pero eso tiene que ver con la cuestión de si estoy tratando con una población o con una muestra, lo cual también queda fuera de nuestro alcance por el momento. Sin embargo, vamos a tomar entonces a la desviación, a la varianza como S minúscula cuadrada, y es igual nuevamente a todas las desviaciones entre cada dato y su media, pero ahora en lugar de utilizar el valor absoluto se ocupa un cuadrado. Podemos ver ahí, se lee de esta manera: la varianza es igual a la sumatoria de x menos x medias al cuadrado sobre n. Por último, la desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Si observan en su pantalla la última de las fórmulas, ya no es S cuadrada, es simplemente S. Se está realizando un despeje en el que nosotros ese cuadrado lo pasamos al otro lado del igual, efectuando la operación contraria. Esta operación contraria no es otra más que la raíz cuadrada. Entonces pueden observar que la varianza y la desviación estándar son muy similares, de hecho son la misma, solamente que se le llama desviación estándar una vez que se ha despejado el valor de S minúscula. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice: el número de pacientes en un cierto hospital para una muestra de 5 días del año pasado fue 103, 97, 101, 106 y 103. Nos piden determinar e interpretar la desviación media. Vamos a ver. Entonces, vamos a aprovechar. Aquí tendríamos la desviación media. Tenemos estos datos, que son 5, 103, 97, 103, 97, 101, 106 y nuevamente 103. ¿Qué nos pide la desviación media? La desviación media nos pide una media o promedio aritmético.
Bueno, entonces vamos a hacer esta suma completa. Son 3 y 7, 10. 11, 11, 17, 20. 0 y llevamos 2. Aquí son ceros, 11 y llevamos 1. 1, 2, 3, 4 y una que llevamos 5. Son 510. Esta es la suma de los datos. Si yo quiero encontrar la media, ya sé que sumamos los datos y lo dividimos entre el número de datos. Entonces la media sería exactamente 102. Nos toca de 102. Y ahora la desviación media me pide que haga el primero de los datos, es decir, esto sería x1, x2, x3, x4 y x5. Me pide que encuentre las desviaciones con cada uno. Desviación se le llama qué diferencia hay entre un dato y su media. Por ejemplo, x1 menos 103 menos 102 en valor absoluto, más el segundo de los datos, 97 menos 102 en valor absoluto, más 101 menos 102, todos en valor absoluto, más el valor absoluto de 106 menos 102, más 103 menos 102. La desviación media es entonces 103 menos 102 nos da 1 positivo más 97 menos 102 nos da menos 5, 101 menos 102 nos da menos 1, seguimos, 106 menos 102 nos da 4 positivo y por último 103 menos 102 nos da 1 positivo. Esto dividido entre 4. Los valores absolutos hemos quedado que son los mismos valores pero positivos. Entonces tendríamos la suma de 1 más 5 más 1 más 4 más 1. Todo dividido entre 4. El valor absoluto de 1 es 1, el valor absoluto de menos 5 es 5 positivo, el de menos 1 es 1 positivo y el de 4 y 1 positivo siguen siendo 4 y 1 positivos. Hacemos toda la suma. Quedaríamos 6, 7, 11, 12 entre 4. 12 entre 4 nos dice que tenemos una desviación media igual a 3. Esto entonces sería esa desviación con respecto a la media. No es más que otro promedio. ¿A qué se está refiriendo? Este promedio es ahora el promedio de las desviaciones, puesto que estamos haciendo nuevamente la suma de las desviaciones dividido entre el número de datos. Se refiere a esto. Este valor, que fue la media, valía 102. La desviación media es de 3 porque vamos a hacer lo siguiente. La primera de ellas valía 1, es decir, estaba a una unidad por encima, 103 menos 102. La segunda desviación vale menos 5. Esta vale menos 5 hacia acá. La siguiente desviación valía menos 1. La misma distancia que hay de aquí para acá, pero de aquí hacia abajo. 4 y 1. 4 positivo, un poco más arriba aquí, y 1. Así es como nosotros veríamos los datos alrededor de nuestra media, de nuestro promedio del 102. ¿Qué es lo que hace la desviación media? En primer lugar, nos dice, a ver, ¿qué diferencia hay de aquí a aquí? Bien, lo voy a poner con otro color. Nos dice, ¿qué diferencia hay entre el primer dato y la media? Hay una unidad. Bien, y la tomamos como positiva. Entonces lo voy a poner aquí juntito. Se quedó en su lugar. Pero 97 menos 102 y que es menos 5,
Lo transformó, lo pasó a positivo. Lo pasa hacia acá. Ahí está. Y además la desviación ya es de 5. Este menos 1 también lo invierte, lo pasó hacia acá, y los otros los deja justamente en su lugar por estar por encima de la media. Sus valores absolutos serían positivos. Y después de esto, lo que hace es justamente realizar el promedio de estos 5, y nos dice que en promedio todos están a 3 unidades de lejos de la media. Eso es lo que se interpreta en una desviación media. Todos estarían en promedio ahora con este valor a 3 unidades. Esa es la interpretación de la desviación media. Similarmente viene la desviación estándar y la varianza. Nos dice aquí, determinar e interpretar la desviación media, ya quedó. Muy bien. Vamos a observar entonces para el segundo ejemplo, vamos a leerlo. Dice, las edades de 5 pacientes de un dentista son 38, 26, 13, 41 y 22 años. ¿Cuál es la varianza de esa población? Bueno, se refiere a la varianza de la edad de esta población y cuál sería su desviación estándar. Vamos a poner entonces nuestros datos. Son 5 pacientes, tienen 38, 26, 38, 26, 13, 41 y 22 años. Vamos a determinar entonces la varianza y la desviación estándar. Primero, vamos a encontrar una media. Esta media tendría que ser la suma de todos estos valores entre 5. 38 más 26 más 13 más 41 más 22. Vamos a sumar entonces. 22 y 38 son 60. Y 41 son 101. Y 13 son 114. Y 114 y 26 son 140. 140 entre 5 nos da 28. Tenemos una media igual a 28. Bueno, ahora sí, vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar es cada uno de los datos, 38 menos la media elevada al cuadrado, más el siguiente dato menos la media, también elevado al cuadrado, el siguiente dato menos la media, elevado al cuadrado, 41 menos la media al cuadrado, y 22 menos 28 también elevado al cuadrado, todo dividido entre 5. 38 menos 28 nos dan 10, al cuadrado son 100, más 26 menos 28 es menos 2, elevado al cuadrado es 4. Obsérvese la diferencia con la desviación media. Aquí son cuadrados los que permiten que el valor ya no sea negativo, mientras que en el otro caso, en el de la desviación media, es simplemente las barras de valor absoluto. 13 menos 28 es 15, negativo. Al cuadrado son 225. 41 menos 28 son 13. O sea que al cuadrado deben de ser 169. Más 22 menos 28 es menos 6, al cuadrado son 36. Todo esto entre 5. Si lo que yo quiero obtener es la desviación estándar, entonces lo único que hago es sacar la raíz cuadrada de todo este
de todos estos valores que vienen siendo, vamos a ver, son 325 más 40 más 169, nos dan 14, llevamos una, son 12 y una 13, seguimos llevando una, y aquí son 5, 534 entre 5, que nos da ligeramente por debajo de 107. Si esto es 534, al dividir entre 5, nos da aproximadamente, entonces vamos a usar este signo, aproximadamente 107. De manera entonces que la desviación estándar sería la raíz cuadrada de más o menos 107. Esto debe de ser aproximadamente un poco más de 10 y fracción. De esta manera es como encontramos la desviación, perdón, la varianza y la desviación estándar. ¿Qué es lo que hace? A diferencia de la desviación media, lo que se hace aquí es nuevamente establecer un valor intermedio, un valor promedio, que sería el 28, y a partir de él se hace a través de cuadrados, es decir, hacemos todas las diferencias, las elevamos al cuadrado, y esto evita que tengamos valores por debajo de la media y que sean negativos, pero nos lleva hasta acá, al 100, al 4, al 225, 169 y 36. Finalmente esto se promedia y nuevamente nos daría un valor aquí intermedio para todos estos datos. Cuando sacamos la raíz cuadrada, entonces lo que estamos haciendo es reducir estos cuadrados. Estamos evitando justamente tener datos negativos. Para eso sirve. Es más, la verdad es que la desviación estándar nos va a servir para determinar a partir de una cuestión ya probabilística una serie de información útil, que tampoco la vamos a mencionar aquí. Esta es simple y sencillamente la forma de determinar varianza, desviación estándar y al principio la desviación media y más o menos cómo se conducen. Cabe señalar que todas estas medidas de dispersión y las medidas de tendencia central tienen sus limitantes y tienen también su empleo específico. Es decir, cuando comenzamos hablando de las medidas de tendencia central, se mencionaron a la media geométrica y a la media armónica, que tienen usos, digamos, especiales o particulares, y se señaló que la desviación, perdón, que el promedio o media aritmética era el de uso más frecuente. Se mencionaron sus ventajas y desventajas y para qué servían las medidas de tendencia central. De igual manera, se hizo mención a tres medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión se referían justamente a qué tan alejada se encontraba una serie de datos ahora de su media y en qué promedio nuevamente se ocupó una media aritmética, como se pudo ver, y se le da su interpretación a cada una de ellas. Que quede señalado que lo que más se ocupa realmente en la estadística es la desviación estándar, pero que no podemos profundizar mucho más al respecto de este concepto simple y sencillamente por el alcance de nuestro curso. En fin, así es como se resuelven estas cuestiones, medidas de tendencia central y medidas de dispersión de datos. Todo esto fue para datos no agrupados y así es como podemos resolver y comprender estos conceptos. Por mi parte es todo por esta ocasión. Espero que les haya sido de su agrado y nos veremos en la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta luego.